¿Cuáles son los resultados a esta fecha? El punto más alto, 144.116, alcanzó en el mes de mayo. Este es el reporte todos los días de aprehensiones por parte de las autoridades norteamericanas en su territorio, es decir, en la frontera sur de Estados Unidos, norte de México. Ese fue el punto de partida y como ustedes pueden apreciar en esa gráfica, cada mes se fue reduciendo, primero 28%, luego 22%, luego 23%, luego 16%, 14% y finalmente hasta llegar al mes de noviembre, que ya cerramos. Diciembre les podremos dar la fecha cerrando el mes. Para pasar de 144.116 a 42.710 en el mes de noviembre. Con lo que sería la reducción más importante en estos flujos de las últimas décadas. En el caso de la Guardia Nacional, se presentan aquí las cifras. En la frontera sur de México se rescataron 59.843 personas entre mayo y el 25 de diciembre. Esto es en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. 103 presuntos traficantes de migrantes fueron puestos a disposición. Se les dice rescates a estas operaciones porque precisamente se trata de romper el predominio de estos presuntos traficantes respecto a las personas que son sujeto de lo que están haciendo, que es cobros, y los ponen incluso en peligro. Bueno, se instalaron 21 puntos en la frontera sur y 20 en la frontera norte para hacer las revisiones correspondientes. A cargo, como ya dije, en el sur del general Vicente Hernández y en el norte del general Loman. Quiero destacar que la Guardia Nacional, a pesar de haber tenido esta encomienda con esos números, no tiene ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual es un mérito mayor. Es una operación enorme, sin recomendación, insisto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cosa que en mucho reconocemos a la Guardia Nacional. En resumen, migrantes rescatados y beneficiados. En síntesis, la Guardia Nacional rescató 58.909, la Secretaría de Seguridad 41.649 y el Instituto Nacional de Migración 178.437. El total de migrantes rescatados este año, 278.995. Acciones de Bienestar y Secretaría del Trabajo y la Agencia Mexicana de Cooperación. Secretaría del Bienestar tiene 6.710 beneficiarios, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 9.000 beneficiarios, Agencia Mexicana de Cooperación 1.515 en El Salvador, 200 en Honduras. El total de migrantes beneficiados directamente por estos programas a esta fecha son 17.425. Habría que añadir las acciones del sector salud y del DIF. La Secretaría de Salud ha otorgado 30.207 consultas médicas que han sido de gran ayuda para este programa. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que también ha participado intensamente, ha otorgado 34.374 consultas médicas. Y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia nos ha apoyado con 1.188 niños y niñas atendidos por equipos multidisciplinarios de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente en Chiapas. Este sería el informe de Migración y Desarrollo 2019. Hay una reducción de niñas y niños no acompañados del orden del 82% respecto al punto en el que empezamos en el mes de junio. Y como ya dije, y lo informé hace un momento, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia ha atendido, ahorita te voy a dar el número exacto, un poquito más de 1,000. Son 1,500, creo. Ahí está. 1,188. 1,188 niñas y niños atendidos por el DIF, en lo que va de este programa. ¿Mande? ¿Un total de cuántos niños hay?
Esos son los niños no acompañados que han sido atendidos por estar en esa circunstancia directamente por el DIF, o sea que no encontramos nadie responsable. Sobre el caso de Bolivia estamos en comunicación con diversas instancias. La Corte lo que tiene, como usted sabe, es un impacto de otro carácter, ya de carácter imperativo, no es una opinión. La Corte va a iniciar un proceso. Y este procedimiento que se está promoviendo por México tiene como objetivo evitar que se vayan a tomar decisiones en los próximos días contrarias al derecho internacional y a la soberanía de nuestro país. Ese es el propósito, el objetivo. ¿Qué argumento se da para ese despliegue? Ninguno, más que las declaraciones que usted ha podido escuchar de carácter político que parecieran tender o tener como propósito cuestionar el derecho de asilo. Entonces, vuelvo a repetir, las personas piden asilo en la Embajada de México el 15 de noviembre. Se les gira orden de aprehensión a 4 de 9, porque no todas tienen orden de aprehensión, y se nos notifica 11 días después, obviamente porque estaban ahí, entre otras razones, o es lo que presumimos. Y entonces se nos notifica 11 días después. Entonces, claramente lo que está de por medio aquí, además de que es muy grave, muy importante, la integridad de una representación de México, que es parte de nuestro territorio. Además, hay otro tema que le importa a toda la comunidad internacional en la misma medida, que es que se ponga en tela de juicio de manera arbitraria el derecho de asilo. Va en contra de todas las convenciones internacionales, que por cierto, Bolivia ha suscrito. Entonces, por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional. Ese es el objetivo. No hemos securitizado, al contrario, hemos introducido el criterio de desarrollo. Hoy en día, el plan de desarrollo que México propuso, desde su nombre, es parte de la agenda internacional, tan es así que hasta Washington ya anunció un programa, un plan que se llama América Crece, no sé si lo viste, ahora recién el 17 de diciembre. Es un logro de México. No estaba en el tema. Invertir en Centroamérica, pues, a nadie le importaba cuando empezamos a hablar de esto. Si en el primer trimestre, como se espera, logramos que haya una inversión tanto de Estados Unidos de América como de 35 países, cada cual de acuerdo a sus posibilidades, pues es un gran avance de México, que es vamos a ofrecerles oportunidades ahí donde trabajan. Ahora, ¿cuál es el modelo alterno? ¿Que violemos la ley de México? Pues no se creó la Guardia Nacional para hacerlo valer. ¿No protestamos todos cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes que de ella emanan? Y ahí dice claramente en nuestra ley, persona que llega a México tiene que registrarse ante la autoridad y decirte a qué viene. Nosotros tenemos allá a la embajadora y a todo el equipo y tenemos consulado. Y no estamos pensando replegar al personal, no tenemos por qué. Es decir, simplemente tenemos 10,000 mexicanas y mexicanos que tenemos que atender y en la sede de la embajada tengo 9 personas que solicitaron asilo de acuerdo al derecho internacional. Entonces nosotros no vamos a retirar nuestro personal ni lo tenemos previsto así. Estamos recurriendo a las instancias internacionales y a la comunidad internacional porque se pone con este tipo de asedio, de pasar de 4 vigilantes y de pronto tienes 60 o 90, lo que se pone en riesgo son 2 cuestiones esenciales. La integridad de las sedes diplomáticas, de todos, hoy es México, pero mañana puede ser cualquier otro, y por lo tanto la Convención de Viena, el Pacto de Bogotá y todo el derecho internacional, casi te dirías de Westfalia para acá, ese es uno de los elementos definitivos del derecho internacional. Y lo otro es el asilo. A ver, si solicitan asilo el 15 de noviembre, solicitamos los salvoconductos para que salieran del país y no nos han sido otorgados por la autoridad. Y no solo eso, el 25 de noviembre, 26 para ser exactos, emiten orden de aprehensión y nos la notifican de personas que ya tienen asilo concedido por México y solicitud de salvoconducto para abandonar el país. Entonces son 2 principios de derecho internacional esenciales. Convención de Viena, Pacto de Bogotá, respecto a la representación de los países y la inmunidad diplomática y el derecho de asilo consagrado en todo el derecho internacional. Entonces, lo que estamos por eso pidiéndole a la Corte Penal Internacional
su intermediación y su participación y tratamos de que el día de hoy se abra el proceso correspondiente. Estamos ahora en una circunstancia, diría yo, mucho más favorable que en aquellos años, porque el consenso de la comunidad internacional es en favor de la posición que México está sosteniendo en este momento. Es decir, a diferencia de aquellos años donde muchos guardaron silencio o apoyaron las acciones de quienes dieron el golpe en Chile, hoy en día la mayor parte de la comunidad internacional está en favor del derecho de asilo y desde luego, sin lugar a dudas, en favor del respeto a los recintos diplomáticos en cada país. De manera que yo diría que vamos a tener un gran respaldo de la comunidad internacional. Esperamos que así suceda. Nada más apartado de la realidad. Nosotros no tenemos ningún interés más que se respeten y se haga valer el derecho internacional. Esas acusaciones respecto a México, pues las vas a encontrar también en los 70s, cuando fueron los golpes militares, cuando quienes lo vivimos de algún modo, pues lo recordamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que México está haciendo? Llegaron 9 personas, nos pidieron asilo, México les concedió asilo. ¿Eso es injerencista? No, hay una confusión. Derecho de asilo para los perseguidos no es injerencismo, es la defensa de uno de los derechos sustantivos del derecho internacional y de los derechos humanos. Entonces, eso es lo que está haciendo México.